Bien, vamos allá, 18:52. Vamos con la... Acuérdate de firmar la asistencia, en la asistencia 18, N18-19, hoy G7 en H5, guardar mi lección, y vamos a la hora N19, la segunda de las horas, de esta ya la antepenúltima sesión de numérico, todo lo bueno se tiene que acabar. Venga, pues vamos a analizar ahora, en la N19 empezamos con analizando las fórmulas abiertas, que ya habíamos dado el esquemilla general. Entonces, en las fórmulas abiertas de Newton-Cotes, que tienes en la, a ver, estarán las cerradas, en la 82A, 81B en la parte de abajo, tenías el esquema general. Hemos dividido en, ahí lo tienes, en n más 2, ¿lo ves? En n más 2 trocillos, el intervalo AB, y los nodos ficticios, los ves ahí, x sub menos 1 y x sub n más 1, nodos también igualmente espaciados, y las más famosas son para n minúscula igual a 0, se llama regla del punto medio, para n minúscula igual a 2 se llama la regla de Milne, y la n minúscula igual a 1, pero ves que no se evalúa el integrando en los extremos de integración, el intervalo de integración. Para n minúscula igual a 3 sería esta, y para n minúscula igual a 4, el esquema que hemos hecho no aparece ahí. ¿Sí? Sí. Oye, ¿por qué se llama la regla del punto medio? ¿Sabes por qué se llama regla del punto medio? Fíjate, vamos a poner aquí para el ejercicio 8.3 también la interpretación correspondiente para la regla del punto medio. En la regla del punto medio, lo que tienes es, este es el nodo ficticio x sub menos 1, que es el A, el x sub 1, que es el B, y el punto del medio, el x sub 0, esta era la distancia h, ¿verdad? Pues tú suponte que la función viene tal que así. Por ejemplo, entonces, tú lo que aproximas es lo que valga el área por debajo de la integral, lo aproximas por el polinomio de grado 0, es decir, el polinomio constante p sub 0 de x igual a f de x sub 0. Y lo aproximas, el área S digo, por el área que dejas debajo de esa constante. ¿Y ese área cuánto vale? Pues es un rectángulo, área de la base que es 2h por la altura que es f de x sub 0. Por eso la regla del punto medio es esa que tienes ahí. Bien, entonces, claro, la distancia de f de x a esa constante sería, la norma funcional de eso sería el error que cometes a priori en la técnica del punto medio. Bien, bien. Oye, ¿y qué error, qué mejor? ¿Una fórmula de Newton-Cotes cerrada o abierta con el mismo número de puntos? Pues fíjate, por ejemplo, la regla de Milne, que tiene 3 puntos, igual que Simpson, tiene de error 28 partido por 90 por h quinta por f cuarta. Y sin embargo, la de Simpson que tenía menos 1 partido por 90 por h quinta por f cuarta, es decir, tiene 28 veces menos error. Entonces, si tienen menos error las cerradas, ¿para qué sirven las abiertas? Pues ya lo hemos dicho en la hora de antes, porque te sirven para calcular o aproximar integrales con singularidades en los extremos del intervalo de integración. Bien, bien. Y otra de las técnicas que aparece mogollón en los exámenes es la integración compuesta. Pues vamos a por ella, que la tienes ahí abajo en la 82A en la parte de abajo. Vamos a poner tal que aquí, en la 82A en la parte de abajo, la integración compuesta.
Fíjate, aquí el problema es, tú tienes un intervalo AB que es grande. Entonces, ¿qué puedes hacer? Nada, pues por muy grande que sea el intervalo, yo cojo una fórmula de Newton-Cotes de 27 puntos y le paso el polinomio de interpolación. Mal, amigo. ¿Por qué? Porque ya dijimos que los polinomios de grado alto, primero, a ver cómo consiguen los coeficientes. Y después, sabías que pasar un polinomio de grado alto tiene el fenómeno del polinomial Beagle, las barriguillas esas que salían en interpolación y en aproximación. Entonces, dada la naturaleza oscilatoria de los polinomios de grado alto, no es una buena idea. ¿Qué es lo que se hace? Pues se divide el intervalo AB en una serie de subintervalos, en concreto, en n grande si la fórmula de base es cerrada o en n grande más 2 si la fórmula de base es abierta. Y cada n minúscula subintervalos si la fórmula es cerrada o cada n minúscula más 2 si la fórmula de base es abierta, aplicas la fórmula simple a trocitos. Pues si no, la función no tiene discontinuidades, con las que habrá que tener cuidado, igual que hemos comentado antes, el error de truncamiento de la fórmula compuesta lo podrás obtener a partir de la simple. ¿Vale? Venga, pues vamos allá. Y el ejercicio correspondiente lo tienes en la 89A, en sus apartados A, B y C, con la nueva nomenclatura es el ejercicio 8.6 A, B y C, que respectivamente calcular la fórmula de trapecios compuesta. Vamos a hacer, por ejemplo, para el caso n grande igual a 6, para que lo veas bien. La fórmula trapecios, ¿qué es? ¿Cerrada o abierta? Cerrada. Luego, entonces divido en n grande subintervalos. El intervalo AB, este de aquí, lo divido en 6 subintervalos. Igualmente espaciados, ¿eh? Este sería el x0, x1, x2, x3, x4, x5, en general, hasta el x sub n grande. Y cada n minúscula subintervalos, ¿cuánto valía n minúscula para el trapecio? N minúscula en el trapecio valía 1. Pues cada un subintervalo, ¿ves? En Simpson valía, n minúscula valía 2, en el trapecio era 1, y en el punto medio, n minúscula era 0. ¿Sí? Pues entonces, cada n minúscula subintervalos aplico la fórmula simple, es decir, que la integral entre a y b la hago como integral de x0 a x1 más integral de x1 a x2 más integral de x5 a x6. Y cada una de ellas la hago con la regla del trapecio, es decir, h medios de f de x0 más f de x1. La siguiente, f de x1 más f de x2. La siguiente, pues f de x2 más f de x3. La última sería más f de x5 más f de x6, todo ello por h medios. ¿Ve entonces todo el mundo que la fórmula compuesta del trapecio es h medios de f en el primer nodo más f en el último nodo más 2 veces la suma de los f intermedios, que es lo que hemos puesto, tal que aquí? ¿Lo ves? Ahora, tengo que aplicar el teorema del valor intermedio para ver cuántos chis diferentes tengo, cada uno de ellos para una de las integralillas esta. Como me han salido n grande chis sub j, todos con coeficiente 1, pues respeto los coeficientes y me queda n grande por f segunda en el mismo chi. Y como h cubo es h, por h, es h cuadrado por h y h por n grande es b menos a en el trapecio, pues entonces la fórmula del error me queda h cuadrado por b menos a partido por 12 con signo menos. Bien, esta sería la fórmula. La fórmula la voy a obtener, pues si la quieres programar, pero tú, si no la quieres programar, tú lo que haces es divides el intervalo, vas aplicando la formulilla simple y que quede lo que quede. Bien, bien. El apartado B te dice que hagas lo mismo, pero para la regla
del punto medio compuesta. Entonces, para que vean la diferencia, vamos a hacer punto medio compuesta con n grande igual a 4. Entonces, ¿cuánto me queda el h? ¿Divido en n grande o en n grande más 2? Como la fórmula de base, que es punto medio, es abierta, pues divido entre n grande más 2 subintervalos. Y cada n minúscula más 2 tengo que ir cogiendo, cada 0 más 2, 2 subintervalos, tengo que ir cogiendo y aplicando la fórmula simple. Este sería el x1, el x2, el x3, el x4 y el último nodo ficticio, el x sub n grande más 1. Entonces, cada 2 subintervalos tengo que ir aplicando la fórmula simple. Pues ya me dirás tú, si cada 2 subintervalos hay que aplicarla, el n grande no puede ser impar. El n grande tiene que ser un número par de la forma 2m. Bien, y por eso me queda la integral entre a y b escrita como la integral de menos 1 a 1 más la integral de x sub 1 a x sub 3 más la integral de x sub 3 a x sub 5. Y ahora cada una de ellas hay que hacerla con el punto medio. Pues me queda aproximadamente 2h por f en x0 para la primera integral, más 2h por f en x2, más 2h por f en x4. Ve todo el mundo que entonces la regla del punto medio compuesta es 2h por la suma de las f's en los nodos pares, y cada una de las integrales la he hecho con su error correspondiente, h cubo partido por 3 por f segunda en un chi sub j diferente. Pues ahora aplico el teorema del valor intermedio y cambio todas estas por 1 más 1 más 1 más 1, m más 1 veces f segunda en el mismo chi, cuidado, ¿ves? F segunda en chi, ¿vale? Y oye, ¿cuánto vale h cubo? Sería h cuadrado por h. ¿Cuánto vale h por m más 1? Pues h por m más 1 vale b menos a partido por 2. Con este 3 sería un 6, h cuadrado por b menos a partido por 6 por f segunda en chi. El que sea par no es preceptivo solamente de la fórmula de punto medio compuesta. Por ejemplo, vamos a hacer Simpson compuesta con n grande igual a 6. ¿En qué divido? ¿En n grande o en n grande más 2? En n grande, porque la fórmula de base es cerrada. Y tengo que aplicar la fórmula simple cada n minúscula igual a 2 subintervalos, con lo cual, si hay que aplicarlo cada 2, el n grande no puede ser 7, tiene que ser un valor par. Y entonces me quedaría, sería los 6 subintervalos en el que divido el intervalo a, b, desde x sub 0 hasta x sub 6, x2, x3, x4, x5 y x6, y cada 2 voy aplicando la fórmula simple. ¿Lo ves? Me queda integral entre a y b igual a la integral entre x0 y x2, más la integral entre x2 y x4, más la integral de x4 a x6. Y cada una de ellas hay que hacerla con Simpson, o sea, h tercios de f de x0 más 4f de x1 más f de x2 más la segunda integral h tercios de f de x2 más 4f de x3 más f de x4. Y la última, h tercios de f de x4 más 4f de x5 más f de x6. ¿Ve todo el mundo entonces que la fórmula de Simpson compuesta es h tercios de f en el primer nodo más f en el último nodo más 4 veces por la suma de la f en los nodos impares más 2 veces la suma de las f en los nodos pares? Claro. Bien. Oye, cada una de las integralillas con error menos h quinta partido por 90 por f cuarta en un chi sub j diferente, ¿no? Pues, ¿cuántos chis tengo? M, ¿lo ves?
Luego, entonces, todo esto aplicando el teorema del valor intermedio, me quedaría m por f cuarta en chi. Y h quinta es h cuarta por h, y h por m, ¿cuánto vale? H por m vale b menos a partido por 2. Por lo tanto, el 2 con el 90, el 180 que decía Fran antes. Menos h cuarta por b menos a partido por 180 por f cuarta en chi. Esta es la fórmula. Este es el error de discretización. ¿Vale? ¿Entendido? ¿Hacemos un ejemplillo numérico? Venga, el ejercicio 8.7 que decía que lo tienes ahí abajo, es este de aquí, en la 89A, en la parte de abajo. Y a continuación el ejercicio 8.6, apartado D, que dice que encuentres una fórmula fácil de expresar el error de redondeo para Simpson compuesta, en la 89B, en la parte de arriba, a continuación en la parte de arriba. Entonces, en la 8.7, el ejercicio 8.7, dice que calcules, cuidado, la integral entre 0 y pi, que antes era la integral entre 0 y pi cuartos. ¿Te has dado cuenta? Antes era integral entre 0 y pi cuartos y ahora es integral entre 0 y pi. Luego el a es 0, el b es pi, la f de x es el seno de x y te dicen que la cota de error es 2 por 10 a la menos 5 con la regla compuesta del trapecio y de Simpson. ¿Qué haces? Pues muy fácil. Coge la regla de Simpson compuesta, que el error es este, y particularizas para b igual a pi y a igual a 0. Me quedaría entonces pi partido por 180 y como el h en la regla de Simpson compuesta hemos dicho que era b menos a partido por 2m, pues me quedaría pi partido por 2m, todo eso elevado a la cuarta, pues me queda eso de ahí. Y ahora tengo que acotar el máximo de la derivada cuarta en valor absoluto, ¿lo ves? Del seno de x. Pues nada, lo acoto directamente, como será más menos el seno o el coseno, pues, y eso no va a superar en valor absoluto a 1, pues acoto todo esto por 1 y me quito de problemas. Claro, pero es que entonces, fíjate, me queda despejando el m y con un n que es 2m, necesito por lo menos 18 subintervalos, que no son muchos, ¿eh? Pero es que si hacen lo mismo con la regla del trapecio compuesta, acotando en este caso la derivada segunda, me queda, hostia, tengo que hacer por lo menos 360 subintervalos y luego irlo integrando de uno en uno. ¿Te das cuenta? Entonces, claro, en el primero de los casos no, pero en el segundo de los casos igual el error de redondeo te destroza los cálculos, ¿no? Como pasaba en derivación numérica. Pues por eso está el ejercicio 8.6 apartado D, que es que hagas el estudio del error de redondeo, igual que hicimos, es en la siguiente, la página siguiente, en la parte de arriba, ahí lo tienes, ¿lo ves? Ahí arriba. Que es que hagas el estudio del error de redondeo igual que se hizo en derivación numérica. Pues el error absoluto de los f de x sub i, lo que acotábamos por el 1 medio por 10 a la menos 5 el otro día, ayer en concreto, pues es f gorro menos f, y la fórmula usando los gorros menos la fórmula usando los f's es el error absoluto de la fórmula. Pues eso en valor absoluto, p gorro menos p, es, fíjate, h tercios de el error este, que si todos los errores absolutos los acotamos por e, aquí me quedan ¿cuántos e? Me queda un e aquí, otro e aquí al final, y luego 4 por me y 2 por m menos 1 es. ¿Y esos cuántos es son? Pues me quedan menos 2e más e y más e fuera. Y 2m y 4m, 6m e por h partido por 3, o sea, 2m por h y por e. Pero es que 2m por h en Simpson compuesta es b menos a, es decir, que la cota de error de redondeo, cota de error absoluto de redondeo, no depende del h, ¿lo ves? Con lo cual puedo hacer todos los subintervalos que quiera, que el error de redondeo no me va a perjudicar los cálculos y por lo tanto el método es estable. ¿Vale? Bien, el otro día en la de derivación numérica decíamos, ¿cuál cojo el h óptimo? ¿El 001, el 006? No, porque dependía del h la cota de error absoluto.
Pero en este caso lo que hemos visto es que en las de Newton-Cotes compuestas no depende del H. ¿Vale? ¿Entendido entonces? Entendido entonces. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bien. Y para redondear el tema de derivación, de integración numérica, ¿qué es lo que nos falta? Pues, ¿qué son las fórmulas adaptativas? Que son Quad, Quad 8 y Quad L, las que se utilizan en el MATLAB, pues esas lo que hacen es por lo mismo que hacía fplot, es decir, cuando cambiamos bruscamente la función, cogen un h más chiquitillo que cuando cambia más suavemente. Entonces, con que simplemente sepas lo que es las técnicas adaptativas y que manejes las del MATLAB, no vamos a dar por dentro como están, eso está perdonado. Y dentro de las fórmulas que tienen gran exactitud, hemos dicho que las gaussianas están perdonadas. Por lo tanto, por eso aparecen tanto las de Romberg, que consiguen gran exactitud con pocos cálculos y por eso aparecen tanto en los exámenes. Entonces, la técnica de Romberg es una técnica de extrapolación por paso al límite. ¿Lo ves? Extrapolación por paso al límite. Entonces, cuando la formulilla de base es de derivación numérica, se llama Richardson. Y cuando la fórmula de base es de integración numérica, se llama Romberg. Entonces, yo lo voy a contar con Romberg, con la técnica, con una formulilla de integración, pero lo podía haber contado con una de derivación. Y eso lo tienes contado perfectamente en la transparencia 34B, que vas a entender perfectamente. 34B. Vamos allá. Lo ponemos tal que aquí. 34B. Extrapolación, para que te acuerdes cuando lo veas en los exámenes, extrapolación por paso al límite. ¿Vale? Vale. Entonces, se trata de lo siguiente. Primera observación. En esta transparencia, cuando veas f sub algo, lo cambias por t sub algo. ¿Ves? Este sería t sub 1 de h, t sub 1 de q por h, t sub 1 de q cuadrado por h. ¿Vale? Vale. Y vamos a suponer, si no decimos nada, que q vale 1/2. Vamos a suponer por defecto. Bien, bien. Entonces, se trata de lo siguiente. Con la técnica de los trapecios compuesta, o con una formulilla de integración numérica en general, calculas esta primera columna. Aplicas trapecios compuesta con un h lo más grande posible, luego con la mitad del h, luego con la mitad de la mitad del h, luego con la mitad de la mitad de la mitad del h, y después vas calculando los valores de las siguientes columnas con esta fórmula, con lo cual toda la clave está en esta fórmula, en esta de aquí. ¿Bien? Bien. Pues te voy a enseñar a manejar esa fórmula, por ejemplo, para calcular t sub 3 de h medios, o sea, este. Fíjate, el subíndice en la fórmula pone n más 1. Este es n más 1. Luego, entonces, para aplicar esta fórmula, utilizo n igual a 2. Y como esto de aquí en la fórmula es q elevado a i por h, q elevado a i por h, pues entonces el i vale 1. ¿Todos de acuerdo? Todos de acuerdo. Pues, ¿qué dice la fórmula? Pues que es q, que es un medio, elevado a p sub n. ¿Lo ves? Por t sub n de q elevado a i por h menos q t elevado a e, o sea, el t sub n de q elevado a i más 1 por h partido por 1/2 el q elevado al p sub n menos 1. Bien, bien. Total, ¿ves que para aplicar la fórmula necesitas los p's?
Pues los P sub K valen 2K cuando estás utilizando trapecios compuesta. Y valen P sub K vale 2K más 2 cuando estás utilizando Simpson compuesta. Para calcular, digo, los de la primera columna. Y si no es ninguno de estos dos, entonces te lo tiene que decir el ejercicio, como por ejemplo en la cuestión 8.10b. Fíjate lo que dice la cuestión 8.10b. Dice, aplica extrapolación de Romberg con la fórmula de Milne en forma compuesta. Y te dice que el desarrollo asintótico de la EDF, que es esta expresión, y estos son los P's. C sub 1 por h elevado a p sub 1, C sub 2 por h elevado a p sub 2, que p sub 1 vale 4, que p sub 2 vale 6, que p sub 3 vale 8. Es decir, lo mismo que pasa en la de Simpson, pasa en la de Milne. ¿Vale? Lo que pasa es que una es cerrada y la otra es abierta. Sí, pero que te lo dice el ejercicio, me refiero. Entonces, como estamos suponiendo que estamos aplicando trapecios compuesta, pues vamos a ver qué es lo que obtenemos cuando P sub 2 vale 4. ¿Lo ves? Y entonces, ¿qué me quedaría? Me quedaría 1 medio elevado a 4 es 1 partido por 16. Pues entonces voy a multiplicar arriba y abajo por menos 16. Y me queda menos 16 por menos 16 veces T sub 2 de H cuarta. Menos 16 por 1 partido por 16, menos T2 de H2, partido por menos 16 por menos 1 y menos 16 por 1 partido por 16. Es decir, que haciendo 16 veces para calcular me queda 16 veces menos partido por 15. Y por la misma regla de 3, cuando lo calcules, va a quedar 16 veces menos partido por 15. Y va a quedar 4 veces menos partido por 3. Es decir, que con cálculos fáciles puedo conseguir todas estas aproximaciones son O de h cuadrado, todas estas son O de h cuarta, todas las de la tercera columna son O de h sexta y todas las de la última columna son O de h elevado a 8. ¿Y qué es mejor, ser O de h cuarta o O de h cuadrado? O me refiero a esta O. Pues fíjate, si la h 10 a la menos 1, una aproximación O de h cuadrado es un error de truncamiento del orden de 10 a la menos 2. Pero si es O de h cuarta con h 10 a la menos 1, pues es del orden de 10 a la menos 4, con lo cual es mucho mejor ser O de h cuarta que ser O de h cuadrado. Y O de h a la octava ya no te digo nada. ¿Vale? Bien. Ejemplillo numérico, ¿lo has entendido, no? La extrapolación por paso al límite. Perfecto. Vamos al ejemplillo numérico para que todavía te quede más claro. El ejercicio 8.8 que tienes en la 90A en la parte de abajo, que es este. Fíjate que hemos dicho las gaussianas están perdonadas, todo esto está perdonado, lo que viene debajo de la 89B, pero las pseudo-gaussianas no, hemos hecho la de Lobato, Las gaussianas sí, las pseudo-gaussianas no. Todas estas son de gaussianas. Entonces, esto sí, siendo A, esto sí, pero a partir de aquí, todo esto no, pero lo que sí que es importante es este. Esta es la extrapolación por paso al límite. Entonces, lo que te decía, haces trapecios compuestas, bueno, la integral que te piden en el ejercicio 8.8 es ni más ni menos que esta, la integral entre 1 y 1,5 de elevado a menos x cuadrado, usando extrapolación de Romberg con la regla del trapecio compuesta, claro. Pues esa integral, la integral entre 1 y 1,5 de elevado a menos x cuadrado, pues fíjate, esta es la f, ¿no? Este es el A, este es el B.
Nada, como saqué muy buena nota en cálculo, ¿no? Calculo una primitiva de e elevado a menos x cuadrado y luego aplico la regla de Barrow, ¿verdad? Pues ni tú, ni tu profesor de cálculo, ni nadie en el mundo puede encontrar una primitiva de e elevado a menos x cuadrado porque no es expresable en términos de funciones elementales, con lo cual esa integral no tiene más remedio que calcularla que aproximarla numéricamente. De hecho, esa integral es la raíz de pi por la probabilidad de que chi esté entre 1 y 1,5 cuando chi se distribuye según, se pone así, según una normal de media cero y desviación típica 1 partido por raíz de 2, como veremos en la hora E19 de la parte de estadística, pero que aparte de la interpretación estadística, lo que quería hacer es cómo se aproxima el valor con la técnica de Romberg utilizando extrapolación por paso al límite. Pues fíjate, divido el intervalo 1, 1,5 en un único intervalo, o sea, con este h, calculo, en este caso con la regla del punto medio simple, calculo el t sub, la regla de los trapecios simple, calculo t sub 1 de h. Luego el t sub 1 de h medios ya utiliza la mitad del h. Este es el 1, este sería el nodo x sub 1, este el nodo x sub 2 sería el 1,5. Bien, bien. Y con la mitad del h calculo, o sea, con este h, calculo, este sería el x sub 2, el x sub 1, el x sub 3, el x0, el x4, calculo el t sub 1 de h partido por 4. Y por último, mediante la mitad de la mitad de la mitad del h, con este h, calculo el t sub 1 de h partido por 8, con la regla de los trapecios compuesta, ¿vale? Y ahora voy calculando con la fórmula que hemos visto, t sub 2 de h, t sub 2 de h medios, t sub 2 de h cuartos, t sub 3 de h, t sub 3 de h medios y t sub 4 de h. Pues esta sucesión es O de h cuadrado los valores, esta sucesión es O de h cuarta, esta es O de h sexta y esta es O de h elevado a 8, con lo cual tengo que intentar conseguir los valores de la diagonal cuanto antes. Y fíjate, el t sub 4 de h, el valor que obtiene es 0, 10, 93, 643, casi tan bueno como el que utiliza con cálculos más complicados la fórmula gaussiana correspondiente. Lo que pasa es que en este caso hemos utilizado cálculos mucho más simples. ¿Vale? ¿Entendido entonces también? Sí. Perfecto. Perfecto. Y ahora ya hemos acabado con la parte de integración numérica. Ahora podemos hacer la introducción correspondiente del último de los capítulos, o sea, la última parte del tema 8 es la dedicada a problemas de valor inicial para ecuaciones diferenciales ordinarias. En concreto, lo importante que voy a hacer hoy está en la 100A, ahí donde pone planteamiento general, esto de aquí. Eso de ahí es lo importante. Se trata de lo siguiente. Vamos a poner esto un poquillo más chiquitillo para que lo vean mejor. Ahí. Es en concreto el ejercicio 8.12, apartado B, primera posibilidad, el B1. Y es, digo, un problema de valor inicial para una ecuación diferencial ordinaria y es en concreto el ejemplo inicial. Digo, para que te quedes con la copla de lo que te piden en el apartado A y en el apartado B de la pregunta N2.
Pues, ¿qué es un problema de valor inicial para una ecuación diferencial ordinaria? Pues hay una ecuación diferencial que la solución es una funcioncilla, ¿no? Estoy buscando una función cuya derivada sea el seno de x por y de x, donde la x se llama problema de valor inicial o problema de Cauchy, le habrá llamado tu profesor favorito de cálculo, pues con x entre a y b, por ejemplo, entre 0 y 5, y se llama problema de valor inicial porque saben lo que vale la solución en el extremo izquierdo del intervalo. Pero fíjate, pues nada, como sé mucha ecuación diferencial, la calculo analíticamente y listo, ¿no? Pues ni tú, ni tu profesor de cálculo, ni nadie en el mundo puede encontrar una expresión analítica en términos de funciones elementales cuya derivada sea el seno de x por la propia función. ¿Lo ves? Luego, entonces, no tienen más remedio que aproximarla numéricamente. Es importantísimo que identifiques la función f de r por r en R. En este caso, la f es un campo escalar, una función de xy, es el seno de x por y. Y lo que se hace es, dado que no puedo encontrar cuánto vale la solución analítica y de x, lo que hago es dividir el intervalo AB en nodos igualmente espaciados con un tamaño de paso fijo. Por ejemplo, este era el 0, ¿no? Por ejemplo, vamos a hacerlo con h igual a 1, el x2, el x3, el x4 y el x5, que sería ya el extremo b, y a partir de la aproximación en y en 0, que le vamos a llamar w sub 0, voy a calcular lo que vale w1. Y con w1 voy a calcular w2. ¿Lo ves? Que ya que no tengo forma de calcular analíticamente los i en x sub k, los voy a ir aproximando por w sub k utilizando una secuencia de aproximaciones mediante una ecuación en diferencias. ¿Lo ves? Pues la ecuación en diferencias lo que te marca es la técnica que tienes que utilizar. Pues hoy vamos a utilizar el método de Euler. Y en concreto, si tengo aproximados los i en xk, también aproximado los i', ¿no? Porque i' es la f de xk i en xk. Y como i en xk lo he aproximado por los w sub k, esto se abrevia para escribir menos, se pone tal que así, o con un igual con un triangulillo encima, o pone definición, ¿no? F sub k. Pues el método de Euler es este. WK más 1 igual a WK más H por F sub K. Ah, pues fenomenal. Coge tu calculadora y entonces vamos a ir calculando lo que te piden en el ejercicio N2 apartado A, que es que vayas calculando, ves el W4 en términos del anterior y hasta el W5 en términos del anterior. Más para allá, no, hasta llegar al B. No hagas como en los exámenes la peña que dice, voy a calcular 2 iteraciones más por si acaso. No, no, hasta llegar al B, ¿vale? Vale. Entonces, el W0 dice aritmética de 4 dígitos, por ejemplo, pues 3.000. Y lo que voy a hacer en la calculadora, lo tienes hecho en la última de las hojas. Ahí lo tienes, donde pone método de Euler. Eso es lo que voy a hacer. ¿Bien? Bien. Entonces, primero, fijamos aritmética de 4 dígitos. Shift, setup, radianes, que hay razones trigonométricas por ahí. Shift, setup, el 7, aritmética de 4 dígitos. Y shift, setup, el line IO, el 2. Y ahora
lo que voy a meter es toda la recurrencia esta. WK más H por F de K. Es decir, shift RND de alfa I, que es este, WK, más el H, que es esta distancia, lo voy a poner explícitamente para que luego te acuerdes. H por el F de X sub K, que es el seno de X por Y. Seno de X, Y. Si yo lo dejo tal que así y le doy a calc, como es una función de R2 en R, me va a pedir primero la Y y luego la X. Entonces, sin que te despiste, este Y más la voy a pasar al final y lo borro del principio, ¿eh? Pero que lo que he puesto es la recurrencia esta de aquí, ¿eh? ¿Vale? Pongo más el I. Bien, y así me pide primero la X y luego la Y. Pues venga, vamos a calcular cuánto vale el W1, pues le doy a calc y me pide el X sub 0 y el W sub 0. El X sub 0 vale 0 y el W sub 0 hemos dicho que valía este, 3. El W sub 1 es, claro, como el seno de 0 vale 0, pues el W sub 1 es exactamente igual también a 3, ¿sí? Ahora le doy a calc y voy a calcular el W sub 2. ¿Cómo? Pues le doy el X sub 1 y el W sub 1. El X sub 1 vale 1 y el W sub 1 lo tengo en la variable ans. ¿Te das cuenta? Este sería el W2, es ya así aproximadamente igual 3.141. Vamos a calcular el W3 dándole el X sub 2 y el W sub 2. 3.140. El W sub 4 es, le tengo que dar X3 y W3, 3.145. Y el W5, que sería X4 y W4, sería 3.159. ¿Lo ves? Que has obtenido exactamente la nube de puntos tal como tienes aquí. Y ahora es lo importante. En el ejercicio N2, apartado B, te dice lo que hay que hacer con la nube obtenida. ¿Y qué puedo hacer con la nube obtenida? Pues, por ejemplo, puedo calcular, o mejor dicho, puedo aproximar la integral entre A y B de la Y de X, aunque no tenga la Y. ¿Por qué? Pues porque como tengo los valores que aproximan a los valores de Y en XK, pues puedo utilizarlos en la formulilla de integración numérica. ¿Puedo aplicar Simpson compuesta? No, porque ves, no puedo ir cogiendo de 2 en 2 los intervalos, porque me sobraría uno. Tampoco puedo hacer punto medio compuesta, ¿no? También me sobraría uno. Lo que sí puedo hacer es trapecios compuesta, cuya forma de aproximar es lo mismo que lo que hace plot, es decir, interpolación lineal a trozos. ¿Ves? Esa poligonal es la que utilizas en trapecios compuesta para aproximar a la función y de x. O también puedo calcular el polinomio de interpolación de grado 5 para aproximar a la y de x, ¿eh? Claro, lo que pasa es que si es un polinomio de grado 5 te va a salir muchas barriguillas de naturaleza oscilatoria, ¿sí? O puedo encontrar la mejor aproximación mínimo cuadrática de grado 2, como te he enseñado tanto en numérico como en estadística, ¿no? O puedes aproximar la derivada segunda en el punto 2 con la cuestión 8.5, que era una formulilla para f segunda teniendo este y este. ¿Ves? Ya puedes hacer, teniendo la nube de puntos, lo que quieras.
Vamos, lo que quieras. Lo que quieras no. Lo que te diga el ejercicio N2 apartado B. ¿Vale? ¿Entendido entonces ya el examen completo? Sí, nos queda, a ver, 19:37. Venga, un minutillo para alguna pregunta rápida. Que ya acabamos 6:37, ¿no? Efectivamente. Venga, ¿alguna pregunta rápida? ¿Está, ¿ha quedado clarito? ¿Ves cómo has hecho bien en venir hoy? La de hoy era clave. La clase de hoy, además te has enterado de todo. Truán, ¿verdad que sí? Perfecto. Oh, fenomenal. Muy bien. Venga, pues ya nos vemos. ¿Cuándo nos vemos? El jueves nos vemos a las 16:15, me parece que es, ¿no? 16:15. Ya estadísticamente. Venga, pues hasta el jueves entonces. Venga, hasta el jueves.